¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludo para la mesa, también un abrazo para Titín. Sí, todos en realidad preocupados por lo que viene ocurriendo y bueno, acudimos a ti para saber cuál es la postura de los futbolistas, ¿no? Porque finalmente, al ser un tema comercial, judicial, el futbolista tiene poco que resolver, pero se ve perjudicado, en este caso siendo el actor principal de la industria del fútbol. Sí, mira, Jesús, en verdad, acá hay que tener muy claro una cosa, ¿no? A mí me gustaría empezar por decir que desde hace mucho tiempo, hace meses, para ser exacto, eh, dijimos en la agremiación a través de comunicados públicos que se venían los problemas y desde el momento en que la Federación judicializó el tema comercial y se generó una medida cautelar, ya era una declaratoria de guerra que iba a tener muertos y heridos, y lamentablemente en este momento lo único que se ha generado es un caos en el fútbol peruano. Somos la vergüenza internacional porque se juegan 3 o 4 partidos por fecha, no se juegan 3 o 4 partidos por diferentes motivos, y además lo más peligroso es, incluso para el futbolista, desde el punto de vista del futbolista, es que su club se vea permanentemente amenazado con la pérdida de categoría, porque la pérdida de categoría implicaría que esos chicos se queden sin trabajo, porque ellos son futbolistas de Liga 1. Entonces, el origen, creo yo, y mire, me gustaría empezar por una norma universal, una norma, un principio jurídico que se aplica, que es un principio que viene de la FIFA. Porque acá mucha gente habla, hay que separar el tema deportivo del tema legal comercial. En el tema legal deportivo hay como una norma, un principio mundial que se llama el principio de integridad deportiva, ¿no? Es el artículo 10 del reglamento de aplicación del estatuto de la FIFA. ¿Y qué te dice ese artículo, que es básico para entender todos los problemas que se pueden generar a futuro en el fútbol peruano? Dice textual: el derecho de los clubes a participar en campeonatos nacionales derivará, en primer lugar, de los resultados meramente deportivos. La clasificación por méritos deportivos para un determinado campeonato nacional se alcanzará mediante la permanencia, el ascenso o el descenso al final de la temporada deportiva. Además, el punto 2 dice: de la clasificación por méritos deportivos, la participación de los clubes en campeonatos nacionales puede depender del cumplimiento de otros criterios en el marco de la tramitación de una licencia. O sea, mérito deportivo y licencia. En este sentido, tendrán prioridad los criterios deportivos, de infraestructura, administrativos, jurídicos y económicos. Una instancia de apelación en el seno de la federación miembro deberá poder examinar las decisiones sobre la concesión de licencia. Entonces, tú, para descender a un club, tienes que cumplir con 2 puntos: que no haya cumplido con el mérito deportivo, cosa que no ha sucedido, y que no lo hayan otorgado licencia, cosa que tampoco ha sucedido. Pero si nos vamos al punto 4 de este artículo, dice: será responsabilidad de las federaciones miembros decidir sobre los asuntos de ámbito nacional que no puedan delegarse a las ligas. Este punto 4, ¿por qué es importante? Vamos al reglamento de la Liga 1-23. En el artículo 3 dice: normativa aplicable. El reglamento regula los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos los participantes, ¿no? Este reglamento se regirá por las siguientes normas y reglamentos: resoluciones y reglamentos y disposiciones de la Federación Peruana de Fútbol. Remarco: reglamento, resoluciones y disposiciones de la Federación Peruana de Fútbol. Reglas FIFA, manual de marcas, reglamento de la Cámara de Disputas, antidopaje, inciden sobre el reglamento Liga 1-23 la normativa FIFA. O sea que este tema del principio de integridad se aplica. Y
Vuelvo a insistir, la Liga de Fútbol Profesional podrá dictar en cualquier momento circulares, directrices e instrucciones que consideren oportunas en aplicación del presente reglamento o en el cumplimiento de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol. Johnny, Hemos visto, perdón, para sí. terminar la idea, hemos visto que siempre se nombra decisiones de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cierto? Ya. Ahora nos vamos al estatuto de la Federación y ahí viene lo interesante. ¿Qué dice el artículo 46 del estatuto de la Federación Peruana de Fútbol? Comisión organizadora de las competencias de la Federación Peruana de Fútbol. La comisión de competencias, que se divide en dos: la subcomisión de fútbol profesional y la subcomisión de fútbol aficionado, que ve todo Copa Perú. ¿Qué cosa dice el artículo 43A, 3A? La subcomisión de fútbol profesional es el órgano de la Federación Peruana de Fútbol encargado de organizar y dirigir las competencias del fútbol profesional. Entonces, con lo sucedido en las últimas semanas, e incluso con los comunicados que han salido en los últimos días, la Federación Peruana de Fútbol tiene un órgano encargado de organizar y dirigir en concordancia con el reglamento de la Liga 1.23, que dice, cuando mencionaba yo la Federación, directrices de la Federación Peruana de Fútbol, no se refiere al directorio, no se refiere a la parte administrativa de la Federación. De acuerdo al estatuto, se refiere a la subcomisión de fútbol profesional, que es la encargada de organizar y dirigir. Y la subcomisión de fútbol profesional está presidida, hasta el día de hoy por lo menos, por Ricardo Betoqui, que es directivo de Melgar, y está integrada por Roberto Silva, que es miembro de la agremiación. Y a ellos en ningún momento le han comunicado ni la reprogramación de partidos, ni las decisiones de cambio de reglamento. Entonces, ese es el problema. Entonces, si seguimos la secuencia lógica, la subcomisión de fútbol profesional es el órgano encargado de la Federación Peruana de Fútbol de organizar y dirigir el torneo. Y nos estamos saltando todo el proceso y la Federación Peruana de Fútbol, la parte administrativa, porque ni siquiera es el directorio, está tomando decisiones que no le otorgan, no tienen facultades dentro del estatuto. Johnny. Y creo que ahí viene el problema de origen, el problema legal. Sí. Dime. Sí, hay algo que es importante y te pido por favor ser preciso en este apunte, porque la gente que nos está viendo, a la gente que nos está viendo le gustaría saber también qué es lo que piensan los futbolistas de los 19 equipos, ¿no? De los 19 equipos en relación a esta situación. Porque no es solo un tema que involucre a los equipos que están, digamos, en conflicto, si vale el término, sino los involucra a todos, ¿no? Finalmente la gente de Vallejo, por ejemplo, lo tuvieron que hacer regresar del aeropuerto para no llegar a Lima para jugar el partido con Alianza, y así una serie de detalles que se presentan y que afectan directamente al futbolista. Está claro que hay futbolistas que están en esa incertidumbre y con ese pensamiento de qué va a pasar si el equipo se mantiene en la suya y lo han amenazado con descender, más allá de que eso no figure en el reglamento. Y creo que ya todos sabemos que la presión que le metieron a Cusco para que juegue no estaba amparada en el reglamento. Pero más allá de eso, ¿qué siente el futbolista? ¿Qué piensa y qué acciones va a tomar SAFAP en relación a este tema? A ver, mira, el futbolista tiene una relación de trabajo con su club, ¿no? Definitivamente hay diferentes casos. ¿Por qué? Porque hay clubes involucrados directamente con este tema de la permanente amenaza del segundo walkover y que se quede sin trabajo. Es complicado para ellos salir todas las semanas a jugar o entrenar toda la semana y no saber si se juega el fin de semana. También... y ahí obviamente hay una molestia, una incertidumbre y hasta cierto grado de estrés porque no sabes qué va a pasar con tu futuro laboral inmediato. Lo mismo sucede con los clubes que están, digamos, al otro lado.
De repente viajan, trabajan toda la semana, viajan a una ciudad y resulta que llegan al estadio y no hay partido. Ya, los futbolistas no se van contentos. No es que ya ganamos en mesa y hacemos 3 zurras y nos vamos. Poco, ¿no? Definitivamente la afectación en estos momentos parte por la parte psicológica y la parte profesional. Los futbolistas se entrenan para jugar, para jugar fútbol. No sé, es una profesión esto. En estos momentos todavía no hay una afectación real a sus derechos laborales, ¿no? Entonces no se podría pensar en alguna medida de fuerza. Pero estamos viendo que definitivamente a futuro se va a dar una situación que es inevitable y que se va a... Esto, lo que estamos viendo ahora, creo que es el inicio recién de una situación que cada día nos va a hundir más en un hoyo más profundo. Nosotros todos pensamos en el Perú que hemos tocado fondo. No hemos tocado fondo. El hueco se sigue agrandando, sigue siendo más profundo y el problema va a ser después levantarlo. Johnny. Pasa que se anteponen intereses personales a intereses colectivos, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, tú como hombre de fútbol, aparte como asesor legal de SAFAP, ¿tú qué opinas que se reúnan 11 o 12 equipos y no se reúnan los 19? No, es un saludo a la bandera, ¿no? Yo me reúno con mis amigos y decido lo que quiero y me autoconvenzo de que tengo la razón. En verdad, esto tiene un problema de origen, Jesús. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol tomó el control de la Liga 1 y si antes tú tenías un problema entre asociados o tenías un problema en la asociación, la federación era la encargada de conciliar y hacer de intermediario para solucionar los problemas. Hoy no tenemos esa vía. Hoy la federación es la liga. Y a pesar de que su estatuto tiene reglamentos que no le permiten intervenir o tener una injerencia directa, como he explicado hace un momento, porque eso le corresponde a la Comisión de Competencias y a la Subcomisión de Fútbol Profesional, interviene. Entonces, al final, estamos entrando a un estado donde no hay un estado de tiranía, de dictadura, y la idea del estatuto que se aprobó en el 2021 según la Federación es promover el buen gobierno corporativo siendo transparentes y entregándole las decisiones a las subcomisiones y a las comisiones consultivas que se nombraron. ¿Y no, para qué las nombraron? Y van a estar pintadas y la Federación, y es una sola persona la que toma las decisiones, entonces no sirve. ¿Cómo te va, Johnny? Te saluda Vicente también, un gran abrazo, una Hola, buena Vicente. noche, si se puede decir una buena noche, ¿no? Porque yo creo que el fútbol peruano, sobre todo el profesional, se está desangrando con estas decisiones. Tú has tildado de tiranía lo que está sucediendo con la federación y has explicado algo que es muy importante, ¿no? Porque el estatuto, que tanto trata de hablar el directorio de la federación, para algunas cosas sí los puede ver y para otras no, porque tú estás hablando de algo que es claro. Si esta subcomisión de fútbol profesional que preside el señor Ricardo Betocchi le saltan la valla, quiere decir entonces que todo lo que está haciendo la federación estas últimas semanas son nulas, sus acciones, o deberían ser nulas. Sí, pero quiero hacerte una pregunta directa con el tema de los futbolistas, para de repente tocar otros temas también. ¿Qué sucedería si en los próximos días se dice la federación estaría tratando de variar o de cambiar las bases del campeonato para tratar de tener una norma que obliga a los clubes a tener que sus derechos televisivos ser establecidos por 1190 o manejados por 1190 Sport? ¿Qué pasaría si estos clubes se niegan a jugar y se dé 2 walkover? ¿Qué pasaría? O sea, tú dices que no podrían descender de acuerdo a lo que has leído, pero mi pregunta va, ¿la agremiación tomaría alguna acción si en caso descienden o la federación hace defender estos 5 equipos antes de que se dé la norma? Mira, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, habría que analizar la situación frío. Personalmente, creo que si la federación hace 2 walkover a los 5 equipos, se está disparando a los pies porque el campeonato se cae definitivamente, ¿no? Un torneo con 14 equipos
y de los cuales 4 tienen contrato con el consorcio, tampoco no tendrían los resultados económicos que ellos esperan. Entonces, se estarían disparando ellos mismos, se estarían perjudicando el negocio que quieren hacer. Luego, ¿qué podría hacer la agremiación? Por supuesto, si hay una afectación real, una afectación al derecho de los futbolistas, ahí la situación ya cambia y te aseguro que todos van a apuntar hacia el mismo lado, ¿no? En este momento, nosotros no podemos hablar de supuestos, porque para tú organizar una paralización o una huelga, tú tienes que tener un efecto, una afectación real y concreta de los derechos laborales de tus agremiados. Y en este momento estamos hablando de supuestos, que pueden ser ciertos, sí, seguramente, pero que llegado el momento se tomarán las decisiones. Antes no se pueden tomar las decisiones. Además, esta decisión no la toma solamente la Junta Directiva. Nosotros tenemos un chat de capitanes, tenemos una asamblea, que convocar una asamblea y convocar y escuchar a todas las partes para que, como siempre hemos hecho, las huelgas anteriores fueron tomadas de manera conjunta, no por decisión de 2 o 3 personas. Pero entonces, te saco, Johnny, pero imaginemos que suceda eso. Un promedio de 30 jugadores por equipo. Se quedarían sin trabajo durante todo el año 2023, más o menos 150 familias. Un promedio de 30 jugadores por equipo 150. se quedarían sin trabajo por igual cover, pero te aseguro que más de 300 o 400 jugadores seguramente no llegarían a cobrar el mes de julio, porque el campeonato se termina. Definitivamente hay muchas aristas, ¿no? Con esto no estoy corriéndole al tema de si vamos a parar o no, porque es la pregunta típica que me hacen todos los periodistas. ¿Va a parar la agremiación o no va a parar la agremiación? La respuesta no es tan sencilla como todos creen, sino que hay que seguir pasos y hay que hacerlo con cuidado y con la seguridad de que no vamos a perjudicar a la gran mayoría de asociados. Acuérdense que nosotros nos debemos a todos los asociados. No somos como la federación que solamente piensa en algunos, ¿no? Baldovino, ¿cómo le va? Le saluda Carolina Salvatore. Usted decía recién... ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo está? Bien. Usted decía recién, y me parece importante también destacar esto, que mientras se ocupan de un tema del que estamos hablando, de los derechos de televisación, de cómo tomar represalia contra los clubes que se niegan a ir del lado de 1190, que quieren quedarse con el lado del consorcio, se están descuidando muchas cosas. Y esta semana, finalmente, se conoció este comunicado que también afecta a la Liga 2, que hay que recordar que la Liga 2 no es televisada, no por decisión del consorcio, sino que no es televisada por decisión de la federación. Pues también muchas veces dicen, pero ¿por qué no televisan Liga 2? Bueno, porque la federación ha decidido que no se televise, porque en algún momento hubo un interés aquí y, de hecho, se televisó en esta casa. Y usted dice que todavía no hay afectación sobre los derechos laborales. Sí los hay sobre la Liga 2. Sí los hay sobre jugadores profesionales, sobre extranjeros que han sido regresados a su país porque les han dicho que no les van a pagar el próximo mes, y sobre una liga que debió haber comenzado de manera paralela y no lo hizo. Entonces, mientras se ocupan de un tema, se cae el resto del fútbol profesional, se cae la reserva que no tiene fecha de inicio, ni que hablar del fútbol femenino, que es la última pata ahí perdida. Y digo, humanicemos un poco el tema. Hoy, ¿cuántos jugadores de Liga 2 están sufriendo las consecuencias de una federación que solo está observando un litigio en el cual quiere ganar o ganar? A ver, Caro, te explico un poco. Hace unos días creo que nosotros fuimos los que alertamos, mediante un comunicado público que salió en las redes, me parece que el lunes o martes, que el inicio, en principio la Comisión de Competencias de la Federación Peruana de Fútbol y la Subcomisión de Competencias de Fútbol Profesional determinaban que la Liga 2 se iniciaba en marzo, no en enero ni en febrero, sino en marzo, a pedido de los mismos clubes de Liga 2. Esta semana ha trascendido, y bueno, por lo menos hay 2 o 3 presidentes de Liga 2 que confirmaron la noticia que la federación les había comunicado que comienza probablemente en mayo, lo que trastoca todos los planes que tenían los equipos de Liga 2. Pero para que un poco entienda la gente, hay que retroceder en el tiempo. En el año 2022 no hubo transmisión de Liga 2. Así es. Porque la federación
sostuvo que ante la oferta que tenían, la única oferta que tenían, La única. ellos contestaron que tenían 15 ofertas más mejores que la que se habían presentado, y al final terminamos con la federación entregando $30.000 mensuales a los 3 equipos de Liga 2 para que puedan solventar sus gastos, y la Liga 2 fue un desastre tal que los jugadores eran convocados ya no para entrenar, sino un día antes de cada partido para que cumplan con el calendario. Johnny, perdón, y una dime. pausa. Y al no ser televisada también hay que decir que se prestó para un montón de suspicacias que se dieron dentro de los partidos y para que jugadores no sean visibilizados para ser contratados posteriormente. Perdón, quería hacer esa acotación. Sí, sí, hubo un tema bastante fuerte de amaños de partidos, de acusaciones. Que al final, la verdad que la Oficina de Integridad de la Federación no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con la Liga 2 es que nosotros sí nos hemos pronunciado, sí hemos exigido de la Federación, y el tema de los jugadores extranjeros, no todos, la mayoría que ha pasado por la agremiación, algunos se han ido porque no quieren esperar hasta mayo, otros, varios clubes ya tienen contratos con los jugadores suscritos y van a tener que seguir cumpliendo los contratos. Se van a tener que poner de acuerdo si es que quieren modificar alguna cláusula, pero para modificarlo tienen que tener el consentimiento del jugador. Entonces, hay jugadores de Liga 2 que están entrenando desde el inicio de febrero y a ellos se les está cumpliendo el contrato. Si hay algún problema con ellos, seguramente acudirán a la agremiación y lo resolveremos de manera directa, porque ahí sí se trata de manera directa con los clubes, ¿no? Ahora, Liga 2 tampoco tengamos mucha esperanza, ¿no? Porque Liga 2 no tiene inversión hace muchísimos años. Miren, ¿cuál es el tema acá? Que creo que muy poca gente lo toca, y que creo que Carolina lo tocó hace unos instantes. Más o menos son unos $10 millones, más o menos. Habría que hacer un estudio detallado. Pero ¿qué es lo que ha entregado la Federación a los clubes en los años 20, 21 y 22 que no tenían derechos de televisión, tanto de primera como de segunda división? Entonces, estos 10 millones, o entre 8 y 10 millones de dólares, han salido de las arcas de la Federación, que ha generado que no se invierta, que no se puedan hacer torneos de reserva decentes, y que no haya torneos de menores, que los torneos de fútbol femenino duren 2 o 3 meses. Entonces, se ha desviado fondos que deberían utilizarse para la promoción y desarrollo del fútbol, tanto en reserva, en juveniles, como en fútbol femenino, y se ha entregado ese dinero a clubes de Liga 1 que no tenían derecho de televisión por decisión de la Federación, no por decisión propia. Acuérdense el caso de Yacobamba. Y igual en Liga 2, ya que no había derecho de televisión, la Federación tuvo que entregarles dinero. Entonces, ese es el problema. La gestión ha sido un desastre, porque finalmente en teoría deberíamos estar jugando un torneo de reservas espejo. ¿Qué quiere decir un torneo de reservas espejo? Que comienza con la fecha 1 de la Liga 1. Exacto. Y termina con la última fecha del torneo de Liga 1. Johnny, pero eso se hacía antes. Jugaría. Johnny, eso se hacía antes. Cuando el torneo lo manejaba la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, la Liga comenzaba el torneo de fútbol profesional y se jugaba también la primera fecha de reserva. Entonces, esto ha cambiado totalmente. Antes de la pandemia también. Mucho antes de la pandemia. Entonces, a eso quería llegar. Y solamente para complementar lo que tú has dicho, la Fiscalía está investigando justamente al directorio de la Federación y al señor Agustín Lozano por lo que tú estás diciendo. O sea, en los estatutos de una federación, ¿puede destinar dinero para financiar clubes profesionales o no lo puede hacer? No, a ver, hay un artículo en el Código Civil, creo que es el artículo 78, si mal no recuerdo, que dice que las personas jurídicas tienen existencia distinta de sus miembros. Exacto. Y ninguno de estos tiene el derecho al patrimonio de la Federación, porque esos 10 millones son el patrimonio de la Federación. Entonces, no están obligados a satisfacer sus deudas. Entonces, es más, yo leía ayer un comunicado de los clubes, de los 11 clubes,
diciendo de que la federación les iba a dar una especie de contrato de indemnización en caso pierdan algún proceso arbitral con el consorcio. Tampoco lo puede hacer. Sí, tampoco lo podría hacer porque tú no puedes favorecer a 19 y los otros 48 te pueden reclamar, porque con mi mismo derecho van las ligas, cualquier liga o cualquier equipo de segunda y le dice, oye, yo también tengo deudas, págame. O Boys, por ejemplo, ¿por qué no le pagaron sus deudas a Boys? No, o por ejemplo. O a los equipos de Liga 2 que tienen deudas pendientes de pagar, también se las debería pagar la federación y entonces al final la federación quebraría. Juan. Tenemos un problema muy serio, ¿no? Titín, ¿cómo estás? Hola, Juancito, ¿cómo estás? Regresando a lo del tema de la Liga 1 puntual, porque ya han explicado muy bien todo. La palabra mediación se ha escuchado mucho, conciliación, que eso podía haber sido una solución hace un tiempo. Se habló de una conciliación en una convocatoria que hubo de los clubes cuando invitaron a todos y no se cumplió totalmente. ¿Esta mediación que se hizo de la federación es válida? Porque el mediador viene nombrado por la federación. ¿Cómo es cuando, por ejemplo, tienes un laudo arbitral, uno y uno nombran a un tercero que no tiene nada que ver? Porque eso podría conducir a una mejor solución del problema. No, aparte de la mesa de trabajo, Titín, en ningún momento dijo que sus decisiones eran vinculantes, ¿no? Para la Federación Peruana de Fútbol. O sea, yo instauro mañana una mesa de trabajo. Todo el mundo se sienta, conversa, llega a acuerdos, pero para la federación de repente esos acuerdos no son viables y le dice muchas gracias y chao. Entonces hay temas de, primero, como tú dices, ¿no? Cuando tú quieres realmente conciliar y llegar a acuerdos, no diriges desde la sombra las reuniones, simplemente sientas a la gente y que entre ellos se pongan de acuerdo y discutan los temas, pero el tema está bastante polarizado, ese es el problema, ¿no? No existe confianza entre los mismos clubes, entre los integrantes de Liga 1, entre ellos. Entonces, conciliar va a ser difícil. Yo creo que la única forma de salir de esta crisis es que haya una convicción independiente, ajena totalmente a los intereses de la federación. Pero la conciliación vino por alguien que fue nombrado por la federación, pero es parte integrante de un club, tengo entendido que del Ayacucho. ¿Te refieres a Julio García? Exactamente. Sí, bueno, Julio ha sido y es creo que asesor legal de varios clubes. Pero no, el tema es que la federación dice, muchachos, ustedes discutan, siéntense en la mesa, pero yo les pongo al moderador. Más allá del cariño y el respeto que le tengo a Julio, creo que lo usaron, ¿no? Me parece, a mí es una opinión personal. Puede tener muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno que tiene. Y si no son vinculantes las decisiones que uno toma ahí, simplemente son declaraciones de parte. Yo creo que acá la solución, como bien dice el estatuto de la FIFA, en temas nacionales ellos no se van a meter. La FIFA interviene en temas internacionales, salvo que las partes se lo soliciten y puedan conciliar y puedan traer una comisión técnica que pueda resolver el tema para que los clubes tengan la certeza de que un tercero ajeno a los intereses que hay en juego se pueda pronunciar, ¿no? Esa Juan, es la única solución que yo veo. Y esa es la solución que tú ves, pero en función de tiempo, ¿cuál es el pronóstico que tú tienes para que se resuelva todo este tema tan incómodo para el fútbol peruano? Lo que pasa, Titín, que desde el momento en que la Federación judicializó el tema, ya entramos a depender de los tiempos del Poder Judicial. Acuérdense que el Poder Judicial está de vacaciones en febrero, por eso no ha habido noticias, ¿no? Nos quedamos con la variación de la medida cautelar antes del inicio de vacaciones judiciales. Este 28 terminan las vacaciones del Poder Judicial y de repente para marzo ya podría haber novedades en cuanto a las acciones que han iniciado algunos clubes, incluso contestando demandas, oponiéndose a la medida cautelar, a la mediación, el escenario cambiaría, pero ya no depende del fútbol, ese es el problema. Ahora el escenario va a estar estrictamente ligado a lo que sucede en el Poder Judicial y justamente es una de las cosas que FIFA intenta siempre evitar, ¿no?
no acudir a las instancias judiciales. Pero acá el que acudió a la instancia judicial fue la federación. Exacto. Y torpemente creo yo, porque la federación dice, yo estoy demandando al consorcio, un ajeno al sistema. Sí, pues, pero el consorcio tiene contrato, y los que saben de derecho, o los abogados sabemos que puede haber una denuncia civil, que dice, bueno, yo tengo contrato no con la federación, sino tengo contrato con la U, con MUNI, con BOE, con todos ellos, y al final los clubes terminen siendo, en el proceso, técnicamente demandados, cosa que estaría también prohibida por el Estatuto de la Federación. Es que Johnny... Entonces hemos entrado en un loquerío realmente. Johnny, es que en realidad la federación a quien tendría que demandar por el tema de la titularidad supuestamente de los derechos son a los clubes y no a la parte que contrata. Yo te quería preguntar... Pero la federación... No escucho. No, te decía que en la denuncia que hace la federación, en realidad tendría que denunciar a los clubes y no al consorcio, porque la titularidad o la disputa de esa titularidad de los derechos de televisión son aquellos que están vendiendo el producto, ¿no? Que son los clubes y no es quien los compra. Bueno, pero para comenzar, Vicente, alguien que sabe o se siente o entiende que es dueño de un derecho... No debería acudir a nada. No tiene que acudir al Poder Judicial para que le digan que tiene ese derecho. Es como que tú mañana te compres una casa y vayas a un juez y le digas al juez, saca una resolución diciendo que la casa es mía. Sí, pero yo te quería preguntar por el tema de los supuestos cambios de bases. O sea, el torneo ya comenzó, para mí se ha perdido total legitimidad con lo que está pasando, pero la federación, o en todo caso el director de la federación, pretende hacer un cambio de bases. O sea, quiere pretender cambiar las bases del torneo. Reglamentariamente lo puede hacer porque tú has dicho algo que es claro. Se han saltado a la subcomisión de fútbol profesional. Entonces, el directorio está facultado, o si convoca una asamblea de clubes, está facultado a cambiar las bases del campeonato aduciendo de que es una situación extraordinaria y variar las bases del torneo. ¿El reglamento no se puede? A ver, ahí hay dos temas. El proceso es iniciar ese cambio de bases en la subcomisión de fútbol profesional, pasar a la comisión de competencias y de ahí el directorio sí tiene facultades para aprobar esos cambios, pero siempre y cuando vengan como sugerencia de de ambas comisiones, que va a ser difícil. Y segundo, cambiar a estas alturas, en la sexta o séptima fecha, las bases, en artículos que puedan generar una afectación a la competencia, estarías violando el principio de integridad, porque estás metiendo temas en pleno torneo a un reglamento que finalmente puede generar una afectación a la competencia, porque mire lo surrealista que es este tema, que hasta la fecha no sabemos si este año vamos a jugar con 19 o con 20, porque todavía no sale la decisión final. Claro, está pendiente lo de Ayacucho y lo de San Martín, sí, ¿no? Exacto, entonces ya estamos hemos entrado en un trompo que creo la federación no lo ha sabido manejar, se le ha escapado de las manos, se le ha ido de las manos y cree que amenazando, introduciendo cambios, va a forzar una situación comercial que afecte lo deportivo. Ahora, Johnny, Y eso sí puede ser denunciado a integridad, a las instancias, no la Conmebol, porque a la Conmebol no le van a hacer caso, tendrían que ir a solicitar un tema a la Comisión de Ética de la FIFA, ¿no? Ahora, Johnny, recién hablaba justamente de la San Martín y de Ayacucho. En algún momento yo lo he comentado porque los jugadores obviamente están preocupados por la situación que padecen. San Martín tiene un solo jugador con contrato. El resto que estuvo entrenando eran jugadores que incluso la semana pasada los han votado, jugadores que no han tenido contrato hace 4 meses, que están rascando la olla literalmente porque no tienen un contrato, no tienen un sueldo. En Ayacucho pasa lo mismo, porque cuando hemos tocado aquí el tema, inmediatamente los jugadores agradecen porque están silenciados. Y me pregunto, ¿no? Yo entiendo que hay pasos por cumplir, pero siento que del otro lado se avasallan constantemente los derechos y se va avanzando con una embestida tan fuerte que me pregunto si en realidad hay tiempos que esperar para paralizar o para por lo menos generar un diálogo y ver si los jugadores no pueden llevar una medida de fuerza adelante. Es la fuente de ingreso de todos ellos, es un fútbol profesional, viven de esto, Johnny.
No sé, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Carolina, pero ahí hay que hacer un stop, ¿no? Este es un tema comercial, ¿no? Que efectivamente puede o va a afectar a los jugadores, por supuesto. En este momento no hay una real afectación, por lo menos no ninguno de los clubes a los que tenemos acceso directo todos los días lo ha manifestado. Esto es como que digas mañana el Colegio de Periodistas inicia una huelga porque en varios medios de comunicación están despidiendo trabajadores. Va a haber una real afectación a sus subordinados. Pero hay que esperar, o sea, esto no se soluciona, esto se soluciona con los clubes sentándose en la mesa. Este es un tema, acá hay mucho interés personal y se está dejando el lado del interés colectivo, ¿no? Y creo que hay cierta soberbia y tolerancia en ambos sentidos. Hablamos hace un rato de la mesa de trabajo de los 11 clubes y que sacan comunicados a cada rato y lo único que hacen es seguir forzando la situación. Este tema no lo pueden resolver solamente los jugadores, eso sería pedirles demasiado, ¿no? Estamos hablando de toda actividad económica siempre hay, y que entra en crisis siempre hay afectados. Se trata de minimizar los riesgos para todos, pero tampoco los jugadores tienen la solución en la mano. No le corresponde a ellos hacerse cargo de la solución de un tema comercial, netamente comercial, no olvidemos eso. Por más posiciones coincidentes que tengamos, no olvidemos que es un tema netamente comercial. Johnny, muchas gracias por estos minutos para Tiempo Extra. Esperamos, ¿no?, que exista voluntad y que el diálogo se pueda dar, pero que se pueda dar con voluntad de resolver este asunto, ¿no? Porque se han sentado, han conversado más de una vez, pero lo que hace falta en este caso es resolver el tema para que el fútbol peruano, para que el campeonato no se siga viendo afectado. Un fuerte abrazo, Johnny, gracias. No, gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Estuvimos con Johnny Baldovino, asesor legal